Anderson. Sí, a ver, bueno, primero también básicamente lo que es el concepto que, como mencionó en la clase pasada, es básicamente para medir una enfermedad y también ver cómo se distribuye una población y que no solo se trata como que de medir la enfermedad, sino que también de pues investigar factores que directa o indirectamente puedan también afectar la formación o el desarrollo de la enfermedad. Y respecto a los momentos históricos, que pues también existen ciertos corrientes, por decirlo así, como la corriente higienista o la corriente social, dependiendo del punto de vista del investigador de la epidemiología. Ya, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Anderson. Ronald. Sí, igual, como dijo Anderson, recuerdo que la clase pasada hablamos sobre algunos momentos históricos que fueron relevantes para el desarrollo de la epidemiología como tal, y que han servido como bases para que ésta se siga sustentando en la actualidad. También algunas tendencias que se revisaron, que van a servir para darle cierto enfoque a la al tema sobre el cual estemos tratando o que se esté ampliando, que afecte a una comunidad o a una población. Muy bien, perfecto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la corriente con la cual nosotros tomemos la epidemiología, vamos a tener diferentes connotaciones, ¿sí? Y también en función de estas corrientes epidemiológicas que tenemos o de estos enfoques de epidemiología que tenemos, pues podemos plantearnos diferentes tipos de investigación, ¿sí? También hay otros enfoques que se centran más netamente hacia la epidemiología clínica, sí, que también podríamos tomarlos en consideración. Sin embargo, al momento estamos viendo las corrientes filosóficas más importantes y recordemos, ¿no?, que principalmente la epidemiología no se centra en el individuo, sino que se centra en la comunidad y en el entorno en el cual se desarrolla la misma, ¿sí? Entonces, en función de los contenidos de la semana anterior, vamos a ver los contenidos de esta semana, ¿sí? Y esta semana lo que vamos a ver es el proceso de salud-enfermedad, lo que es la historia natural de la enfermedad, la cadena epidemiológica, y dentro de esto lo que es el agente, el reservorio, el modo de transmisión, una puesta de salida del agente causal, la puesta de entrada en el huésped y lo que es un huésped susceptible, ¿sí? Es una clase un poco cansada, es muy teórica, sin embargo necesito que comprendan estos conceptos, ¿sí?, porque son de suma relevancia para que posteriormente ustedes puedan comprender la parte estadística descriptiva de la enfermedad, ¿sí? Listo. Muy bien, entonces cuando hablamos en primer lugar de la enfermedad, sí, tenemos que tener claro que el concepto de enfermedad trasciende mucho más allá de lo que nosotros podríamos considerar simplemente la presencia o ausencia de la enfermedad. Por ello, la OMS en el año 1948 define que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia. Concepto sumamente amplio, sumamente grande, porque el bienestar físico hablamos de que todo el funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo esté bien, que tengamos una buena nutrición, un buen estilo de vida y demás, ¿verdad? Cuando hablamos de la salud mental, hablamos de una serie de trastornos que se están presentando hoy en día derivados precisamente de aspectos sociales, personales, de interacción con el medio que puede desequilibrar nuestra salud mental. Y desde el punto de vista social, ¿verdad? Es decir, que es muy importante el contacto del individuo con la sociedad, ya que la sociedad también aporta al bienestar de las personas. Es por ello que la OMS define a la salud, ¿sí?, como este proceso, ¿no?, como un completo estado de bienestar, y dentro de ello engloba la parte física, mental y social. Sin embargo, ¿sí?, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de que necesitamos precisamente que nuestras variables de medición o que nuestro evento de medición sea más práctico. Y contrariamente a lo que hablamos anteriormente, puede parecer un poco ilógico, sin embargo, necesitamos que sea así, que para la
epidemiología necesitamos un concepto sencillo que permita definir claramente el evento, ¿sí? Y para ello la definición puede considerarse como la presencia de la enfermedad o la ausencia de la enfermedad, la presencia de un evento o la ausencia de un evento. El desarrollo de criterios para la determinación de la presencia de una enfermedad requiere definir lo que es normal y lo que es anormal. Es decir, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, definir lo que es un proceso, un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Necesitamos definir claramente lo que es normal. Por ejemplo, para definir que una persona tenga depresión, ¿qué necesito conocer? La normalidad del individuo para que posteriormente de esta normalidad que sé que tiene el individuo, yo puedo definir una enfermedad o la aparición de un evento, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser una hepatitis puede identificarse por la presencia de anticuerpos, ¿no? Un antígeno de superficie en la sangre. Otro ejemplo puede ser la asbestosis, por los síntomas y signos de alteraciones específicas de la función pulmonar, por la demostración radiográfica de fibrosis del tejido pulmonar o engrosamiento de la pleura, y por los antecedentes de exposición a fibras de asbesto. Por ejemplo, esto podría ser simplemente una definición de enfermedad, presencia o ausencia. Si yo les pido a ustedes al momento definir claramente, por ejemplo, neumonía, ¿cómo definirían ustedes? Ronald. ¿Cómo definiría la neumonía? Claro, si usted quiere estudiar, por ejemplo, neumonía en pacientes adultos mayores, ¿cómo definiría la presencia de la enfermedad o la presencia del evento en este caso? El evento, la variable o enfermedad, que podemos conocerlo de esta manera. Como la presencia de síntomas típicos en respiratorios en un grupo determinado de la población. Ya, muy bien. Signos y síntomas respiratorios, muy bien. Sin embargo, además de considerar básicamente esta definición, yo tengo que tener claro que los criterios de diagnóstico cambian a medida que aumenta el conocimiento, mejoran las técnicas diagnósticas de tratamiento, ¿sí? Esto quiere decir que si inicialmente, por ejemplo, hace unos 50 años se podría definir como neumonía solamente con signos y síntomas clínicos, hoy en la actualidad puede ser que necesitemos agregar algo tiene neumonía, ¿sí? Por ello, hay que tener claro que tengo que hacer una definición de la enfermedad, pero esta definición de enfermedad o del proceso o del evento tiene que ir acorde a la actualidad, al momento y a las circunstancias en las cuales yo estoy viviendo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo claro de cómo ha evolucionado precisamente el concepto de enfermedad lo tenemos con la tuberculosis. René, en el año de 1781 a 1826, él elabora un instrumento cónico de madera, que es lo que conocemos como un estetoscopio, ¿verdad? Describe una serie de enfermedades torácicas y en particular la tuberculosis, las cuales fueron publicadas en el libro de la auscultación mediata. Entonces, ¿qué ocurría en aquella época? En función de las herramientas que ellos tenían, básicamente lo que se hacía es identificar en función de la auscultación si es que un paciente era o no era tuberculosis, ¿sí? Para el año de 1882 ya esta técnica, como avanza la ciencia, como avanza la tecnología, como avanza el conocimiento, para el año de 1882 Koch presenta en sus estudios a la comunidad científica de Berlín y expresa haber identificado el agente causal de la tuberculosis al microorganismo que lo denominaron y lo conocemos hasta el día de hoy como el bacilo tuberculoso. En estos estudios, él descubre la tinción, el aislamiento, cultivo de bacilo y reproducción de la enfermedad a través de la inoculación del bacilo en animales. ¿Qué ocurre en esta época? Ya no es solamente o ya no es suficiente, ¿sí?
la auscultación, sino también es necesario que ya se pueda aislar un germen, ¿sí? Por lo tanto, ya la definición de enfermedad netamente ya cambia, ya se modifica. Para el año de 1951 se inserta la prueba de PPD inyectando 0.1 ml de un derivado proteico purificado de tuberculina. Por lo tanto, para diagnosticar tuberculosis ya se dejan los dos elementos de fuera, sino que ya estamos hablando de que tenemos una prueba, ¿verdad? Es decir, vamos a inyectar precisamente este derivado proteico o este PPD para verificar si el paciente da o no da positivo para tuberculosis, ¿sí? Y en la actualidad, bueno, que en la actualidad tenemos ya muchísimas pruebas más para detectar tuberculosis, ¿no? Dentro de esto, los estudios de imagen, los estudios de laboratorio, las pruebas de interferón, gamma y demás. Entonces, como ustedes pueden ver, al momento, ¿será que yo puedo diagnosticar tuberculosis simplemente con la auscultación? A ver. No, ¿verdad que no? Entonces, ahora en la actualidad yo ya tengo pruebas de laboratorio que me van a permitir a mí verificar precisamente si es que el paciente tiene o no tiene la enfermedad, ¿ya? Y esto va a ocurrir con muchas otras enfermedades, no solamente con la tuberculosis, sino que recuerden que nuestra definición de evento, de aparición de la enfermedad, tiene que venir respaldado por la literatura científica. Muy bien. También es cierto que si en la actualidad poseemos una gran cantidad de información, grandes fuentes de información científica, ¿sí? Sin embargo, la inequidad social existente en el mundo entero nos hace que nos replanteemos si es que para diagnosticar un evento o no, tendríamos que regirnos tanto a lo que nos dice la ciencia y el conocimiento actual. ¿Por qué motivo nos hace replantearnos tanto esto de aquí, no? Porque puedo tener poblaciones muy pobres en las cuales no voy a tener toda la gama o todo el material necesario para definir precisamente una enfermedad con todos los criterios de ley, ¿sí? En algunas situaciones puede ser justificable que solamente con la aparición de signos y síntomas o con la presencia de signos y síntomas yo pueda hacer el diagnóstico de una enfermedad. Un ejemplo de esto es la neumonía bacteriana en países en vías de desarrollo y principalmente en aquellos poblados o en aquellas comunidades en las cuales no nos encontramos precisamente con toda la tecnología y los recursos necesarios, ¿sí? Por ello, la recomendación de la OMS es que la detección se realice considerando los signos clínicos, inclusive sin auscultación, ¿sí? Sin rayos X de tórax ni estudios analíticos. El único instrumental que nosotros necesitamos para estas comunidades tan aisladas es un reloj para determinar la frecuencia respiratoria. Dependiendo de la edad del niño, si es que supera el límite superior de respiración para el niño dentro de los rangos normales, pues ya se puede considerar que el paciente tiene una neumonía. Pero estas recomendaciones son en función del ambiente, del entorno en el cual se está desarrollando el individuo, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque, en primer lugar, pueden haber poblados sumamente lejanos, de áreas rurales, que por lo general no tienen servicios de salud a su alcance, y por lo tanto pone en riesgo a esta población, ¿sí? Y además de esto, también puede considerarse aquellos poblados en los cuales la incidencia de neumonía bacteriana es alta, y por ello se justifica el uso de antibióticos ante la sospecha de neumonía, que se parte simplemente de la exploración física. Muy bien, si yo les pregunto, en nuestro país, ¿en qué tipo de comunidades yo podría considerar esta recomendación de la OMS? En la región amazónica, puede ser, porque no tienen tantos accesos a grandes hospitales como si lo hay en las zonas urbanas, finalmente aquí en la sierra y costa, más o menos. Muy bien, perfecto. Uno de los poblados en los que efectivamente podemos considerarlos es para las zonas amazónicas y también para la sierra, pero las sierras que se encuentran en la zona andina, ¿sí?
en las comunidades que están muy alejadas precisamente de las urbes, porque tenemos muchos poblados en las zonas altas y por lo tanto también son grupos poblacionales que se encuentran muy en riesgo, ¿ya? Entonces, todo va a depender de las circunstancias, del ambiente, del espacio en el cual se desarrolla el individuo, para que yo pueda definir claramente la presencia o ausencia de una enfermedad. Esto va a ser parte de sus proyectos de investigación. Por ejemplo, si alguno de ustedes decide estudiar algún evento que le preocupe dentro de su comunidad, por ejemplo, enfermedades respiratorias, ¿sí? O presencia de enfermedades respiratorias y que estén ligadas o que estén asociadas a la contaminación ambiental, pues entonces en este tipo de casos, en este tipo de eventos, básicamente yo necesito tener claro cuáles son mis recursos, de dónde voy a tomar la fuente, si la fuente va a ser las historias clínicas, si yo voy a diagnosticar, y para diagnosticar enfermedad respiratoria, ¿qué necesito? ¿Sí? Y por lo tanto, esta definición de enfermedad o de evento tiene que estar muy clara. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, doctor, está claro. Muy bien, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cómo ha venido evolucionando el perfil de la enfermedad desde la antigua, desde el siglo XV más o menos hasta la actualidad, ¿no? Bueno, si nosotros consideramos o si nosotros observamos precisamente la historia de epidemiología, podemos observar que todo el tiempo nos está dirigiendo básicamente al estudio de enfermedades infecciosas y que la epidemiología surge precisamente porque hay muchas enfermedades infecciosas y que estas enfermedades infecciosas estuvieron ocasionando la muerte de gran cantidad de gente, ¿sí? De gran cantidad de población y por lo tanto surge la necesidad de investigar qué ocurre, por qué ocurre esto, cuáles son las posibles soluciones, cuáles son los métodos de contagio de la enfermedad y demás. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la primera gráfica, la epidemia de la viruela y la tifo en el siglo XVII, ¿verdad? Cobró una gran cantidad de vidas de miles de personas. Hoy en la actualidad, estas enfermedades infecciosas, sea por el avance de la tecnología, sea porque se ha producido o se modificó el perfil epidemiológico en gran medida, o se ha modificado por mejorar la condición socioeconómica de la población, por el capitalismo. Bueno, lo cierto es que se ha modificado todo nuestro perfil epidemiológico. En la antigüedad, las principales enfermedades que cobraban la vida de los individuos eran aquellas que venían derivadas de problemas infecciosos. Pero hoy en día esta realidad ha cambiado, ¿sí? Y en países industrializados, la morbimortalidad en su mayoría ya no son ocasionadas por este tipo de enfermedades infecciosas, sino por enfermedades crónicas. En países no industrializados, o lo que denominamos países en vías de desarrollo, sí, las causas de morbimortalidad persisten todavía algunas enfermedades infecciosas, sin embargo, hay un gran incremento de enfermedades crónicas. Por ejemplo, si en este momento yo les preguntara a ustedes cuáles son las principales causas de mortalidad en nuestro país, ¿sí? Entonces, en este momento ustedes ingresarían, por ejemplo, a navegar en el navegador y van a encontrarse que dependiendo del grupo etario, entre las principales causas de mortalidad se encuentran las enfermedades cardiovasculares. Lo que está indicando el cambio de perfil, del perfil epidemiológico que hay. Y este perfil epidemiológico, repito, viene estando influenciado precisamente por esto, ¿no? Por la modificación que existe por múltiples razones, ¿sí? Una mejora de la economía, el avance de la tecnología, las vacunas, el capitalismo, la migración de las personas, por una serie de eventos que hace que esto se modifique. Por ejemplo, hoy tenemos vacunas para muchísimas enfermedades infecciosas, para la mayoría de ellas, algunas enfermedades infecciosas que cobraron la vida de miles de personas
hace 500 años, hace 600 años, hoy en día estas enfermedades son controlables mediante métodos de prevención, de profilaxis, como son la vacunación. Otras enfermedades se pueden prevenir, por ejemplo, el dengue, el chikungunya, a través de medidas de saneamiento. Entonces, todo esto hace que se modifique y que, por lo tanto, la vida o la calidad de vida de las personas, por lo menos en este aspecto de enfermedades infecciosas, sea de mejor calidad. Sin embargo, está la contraparte, ¿no? Nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de vida que nos está llevando a tener precisamente enfermedades crónicas que están cobrándonos gran cantidad de vidas humanas, ¿sí? Muy bien. En la actualidad, cuando nosotros hablamos de epidemia, el término se aplica a una frecuencia de cualquier daño a la salud o enfermedad, sea esto transmisible o no transmisible. Si yo les pregunto a ustedes, cuando hicieron el estudio epidemiológico, principalmente de los momentos que fueron claves a lo largo de la historia, ¿qué tipo de enfermedades encontraron principalmente ustedes? Las transmisibles, creo que hemos de. Muy bien, enfermedades transmisibles, ¿verdad? Enfermedades infecciosas, perfecto. Sin embargo, en aquella época no se consideraban las enfermedades crónicas como una epidemia. Sin embargo, hoy sí podemos hablar que el alto incremento, la alta tasa que tenemos ahora de enfermedades crónicas, por ejemplo, de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, se puede considerar como una epidemia. Ya no hace falta solamente tomar el término de epidemia para una enfermedad infecciosa de alta incidencia, sino que también lo podemos tomar ya para eventos de salud de enfermedad que se encuentran causando daño a nuestra población, ¿sí? En la actualidad se han desarrollado nuevos métodos para el estudio de enfermedades crónicas, ya que el periodo de latencia corta de las enfermedades transmisibles no es totalmente aplicable para las enfermedades crónicas. Efectivamente, ¿no? Si hablamos de un periodo de latencia, por ejemplo, para la influenza, estamos hablando que el periodo de latencia entre que el paciente entre en contacto con el virus y que presenta la enfermedad son aproximadamente entre 5 a 10 días, ¿verdad? Es un periodo de latencia. Sin embargo, las enfermedades crónicas, por sus propias características, el periodo de latencia puede durar años o décadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona continúe con un estilo de vida poco saludable, continúe con algunas medidas que le van a llevar a largo plazo a desarrollar o a desencadenar una enfermedad, ¿sí? Y por lo tanto, este periodo de latencia puede ser sumamente largo en las enfermedades crónicas. También la magnitud de los efectos de exposición a enfermedades crónicas suele ser pequeña o moderada, ¿no? Es verdad, cuando hablamos de una enfermedad crónica, hablamos de que empieza o se presenta la enfermedad precisamente con un efecto de exposición. Puede ser pequeña, moderada, pero sin embargo va a desencadenar algo, ¿no? Y por lo tanto se tiene que considerar todos estos elementos cuando hablo de enfermedad, de una epidemia de una enfermedad infecciosa, cuando hablo de una epidemia de una enfermedad no infecciosa. Básicamente, si es que hablamos del espectro de la clasificación de las enfermedades, vamos a encontrarnos de esta manera, ¿sí? Las agudas se ubican básicamente aquí, ¿no? Las transmisibles o infecciosas son las que ocasionan enfermedades agudas. Sin embargo, hay algunas enfermedades transmisibles, como por ejemplo en el caso del virus del papiloma humano, que puede desarrollar una enfermedad crónica a largo plazo, ¿sí? Entonces, sí puede ocurrir, pero principalmente las enfermedades transmisibles o los agentes infecciosos, como por ejemplo el sarampión, los virus, las bacterias, los hongos, las riquezas y demás, nos van a producir enfermedades agudas. En algunas ocasiones puede ocurrir que desarrollen una enfermedad crónica, como es en el caso del virus del papiloma humano. Y las enfermedades no transmisibles muy pocas veces pueden derivar a una enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos un evento crónico, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, que necesitamos una larga exposición del individuo hacia estos elementos para que puedan desarrollar la enfermedad. Sin embargo, también puede ser
que la exposición a un agente no biológico, como por ejemplo en el caso de la leucemia, y les puse el caso de la bomba de Hiroshima, ¿sí? De la bomba nuclear, que fue un agente no biológico que fue no transmisible, sin embargo la exposición sí puede provocar una enfermedad aguda, como por ejemplo una leucemia a corto plazo, pero también puede provocar una enfermedad a largo plazo, la presencia de otro tipo de cánceres, inclusive la leucemia a largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener claro que por lo general las enfermedades agudas se producen por agentes transmisibles y las crónicas pues no transmisibles, ¿sí? En la mayoría de los casos. Las enfermedades transmisibles suelen ser agudas y las no transmisibles por lo general crónicas. Muy bien. También cuando hablamos de la evolución del perfil de la enfermedad, como ya habíamos mencionado anteriormente, es muy importante considerar el ambiente en el cual se desarrolla el individuo. Y aquí hablamos desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, o los determinantes de la salud, ¿sí? Y por lo tanto aquí el evento o la aparición de la enfermedad es multicausal. Ya no hablamos solamente de que un solo factor o que la exposición a un solo evento puede derivar a la aparición de la enfermedad, sino que estamos hablando de una serie de características que pueden estar presentes y que finalmente derivarán a la aparición del evento o la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, en ciertos casos, las enfermedades crónicas en algunas ocasiones pueden jugar un rol causal de las enfermedades agudas pueden jugar un rol principal en la aparición de enfermedades crónicas, que es el ejemplo que les había puesto, ¿no? El virus de papiloma humano. Enfermedades, perdón, aquí se me ha ido un momento. Ejemplo, el virus del papiloma humano es el agente causal del cáncer cervical, ¿no? Entonces, esto sí. Si bien es cierto, es causado por un agente biológico, pues una enfermedad de transmisión, es una enfermedad transmisible, pero que sin embargo a largo plazo puede ocasionar que se produzca un cáncer de cervix, que es una enfermedad crónica, ¿sí? Sin embargo, para que desarrolle el cáncer de cervical, no solamente es necesario que aparezca el virus de papiloma humano o que esté presente el virus de papiloma humano, también se involucra el huésped, el entorno social y el entorno ambiental. Por ello son determinantes en la producción o no del daño a la salud. ¿Por qué motivo involucra el huésped, no? La susceptibilidad que el individuo tiene, ¿sí? Es decir, ¿qué tan fuerte es mi sistema inmune? ¿Cómo va a responder mi organismo a la aparición o a la presencia de un agente infeccioso? También el entorno social, ¿qué ocurre con las medidas de prevención, de profilaxis? ¿Qué ocurre con el diagnóstico temprano? ¿Qué ocurre con las personas que conocen básicamente y que están informados de cómo hacerse un adecuado diagnóstico, ¿sí? Y en la parte ambiental no es solamente la parte del entorno social, involucra el ambiente, los factores contaminantes, el nivel de exposición o el tipo de vida que esta población tenga. Todo esto en conjunto va a ocasionar a que aparezca o no el evento de salud o de enfermedad, ¿ya? Dentro de los determinantes para la salud, se habla de la biología humana y aquí hablamos de nuestra constitución, ¿no? La carga genética, el desarrollo, el envejecimiento, todos estos son factores que pueden influenciar en la presencia del evento. También el medio ambiente, ¿no? La contaminación, por ejemplo, la contaminación física, química, biológica, psicosocial, sociocultural, que es muy importante, aunque no se lo vea así, ¿no? Por la parte sociocultural, la parte psicológica de una persona, cómo se encuentra y cómo va a enfrentar básicamente esto. El estilo de vida, drogas, sedentarismo, el tipo de alimentación, el estrés, cómo una persona puede responder al estrés, si es que es o no víctima de violencia, no solamente violencia física, violencia psicológica, verbal y demás, ¿sí? Aquellas conductas peligrosas que puede tener el individuo, el mal uso de los servicios sanitarios, ¿no? El hecho de no conocer los programas que nos oferta el gobierno, que nos oferta el Ministerio de Salud Pública,
y hacemos un mal uso, muchas veces una completa ausencia y otras veces sobresaturamos el sistema de salud con eventos que no son necesarios de estudiarlos, ¿sí? Y el sistema sanitario, por otro lado, también está dentro de esto nuevamente el mal uso de los servicios, porque el sistema sanitario, por la parte administrativa, tiene que brindar respuesta al perfil epidemiológico del local. Por ejemplo, no estaría bien que el sistema sanitario me brinde servicios de salud para un perfil epidemiológico de la costa cuando el servicio que se está brindando es en la sierra, ¿no? Los perfiles epidemiológicos cambian y por lo tanto mi institución debe responder a la necesidad que tiene mi población. También puede ser un determinante para la salud la burocratización de la asistencia, que lamentablemente es algo que ocurre en nuestro país, que ocurre en la mayoría de países latinoamericanos, la gran cantidad de burocracia para recibir atención, ¿no? Muchas de las veces, por la gran cantidad de trabajo que tiene el personal sanitario, no puede dedicarle el suficiente tiempo para hacer un buen diagnóstico en el individuo y por lo tanto este diagnóstico deficitario, este diagnóstico pobre puede involucrar que el paciente pueda permanecer varios tiempo en un nivel de atención sin recibir la atención que requiere. No es culpa directamente del personal sanitario, sin embargo, el nivel de burocratización, el darle 15 minutos para una consulta y para que llene para formularios, para que diagnostique y demás, es demasiado, son demasiadas las normas que están imponiendo para poder brindar un servicio de calidad. Las listas de espera excesivas, sumamente largas, ¿no? Nuestro sistema sanitario muchas veces está saturado y sobresaturado en algunas especialidades y por lo tanto para que una persona acceda a un servicio de salud muchas de las veces ha pasado tanto tiempo que al final ya se curan y a pesar de eso van a la cita y a pesar de eso van a la consulta y lamentablemente para el evento para el cual solicitaron la consulta pues ya no está presente. Todo esto involucra, todo esto hace que la salud de la población pueda defender lo que no deseamos dentro de la misma. ¿Preguntas hasta el momento? A ver, Nicole, si es que yo le pregunto sobre determinantes de la salud, ¿qué podría usted decirme en su región, en su zona, lo que usted conoce? ¿Qué determinantes existirían para la presencia de un evento en específico que ocurra dentro de su comunidad? Primero, no sé podrían ser los elementos ambientales, como los elementos sociales, políticos, los elementos físicos, como el ambiente, la pedagogía, ¿a eso se refiere? No, a ver, María José, vamos a pensar en una enfermedad o un evento dentro de su comunidad, no solamente una enfermedad, no un evento, puede ser una enfermedad, puede ser otro tipo de evento. ¿Qué determinantes sociales pueden estar influyendo para que aparezca este evento en su comunidad? Bueno, por ejemplo, en mi comunidad se puede dar bastante colitis o también, por ejemplo, infección intestinal en este caso. E incluso algunas personas han desarrollado, por ejemplo, hongos en la piel. Entonces yo creo que un factor es el ambiental, porque aquí, por ejemplo, la mayoría de personas sacan el agua de acá de la montaña, entonces el saneamiento no es muy bueno. Y como hay mucha contaminación, botón detergente, animales muertos en la quebrada, pues todo eso se contamina y es por eso que las personas pues empezaron a enfermar bastante. Entonces yo ahí le veo también el factor ambiental. Y bueno, si hablamos en general, aquí en Loja, por ejemplo, la obesidad o la diabetes, en cambio tienen que ver los hábitos, como la alimentación e incluso el sedentarismo. Bien, María José, muchas gracias. Kevin Jaramillo. Bueno, aquí, sobre todo en mi comunidad, lo que más afecta sería lo que es la parte ambiental, sobre todo el medio ambiente, porque existe la contaminación de los vehículos con mayor frecuencia.
Entonces, eso es, digamos, el determinante que más se me ha presentado, sobre todo en mi comunidad. El sistema sanitario no hay ningún problema, en el estilo de vida tampoco, porque no ¿Y a qué evento está afectando esta contaminación? Principalmente, ¿qué es lo que usted ha observado dentro de su comunidad? ¿Qué evento hay? Es que para decirle, o sea, que digamos que se está presentando muchos casos de esos, no hay, pero un probable, digamos, determinante que puede llegar a afectar al futuro sería este factor ambiental, digamos así. Ya, muy bien, gestionado futuro, ¿verdad? Muy bien. A ver, Brian Ocampo. Sí, doctora. Se podría expandir un poquito más ya para ver lo que es el país completo, para hablar de lo que sería lo biológico y genético como otro factor que puede afectar. Y podremos ver que, por ejemplo, sobre todo en la región de la costa, se puede ver a los que son sobre todo afrodescendientes, una mayor existencia en lo que es una mayor prevalencia en lo que es hipertensión, que es una enfermedad que está muy presente en esta raza. Entonces también tendríamos el factor biológico. Ya, muy bien, Brian, perfecto. Dani. Sí, Doc. Bueno, eso sí, uno de los determinantes también como el estilo de vida en nuestra ciudad, también sería el consumo de la dieta y los carbohidratos, todo esto que desencadena para que se dé la mayor para en el caso de la diabetes, que es muy común en nuestra comunidad, entonces podría influir el estilo de vida que lleva cada persona. Ya, sí, muy bien, Dani, eso sería, ¿verdad? Todos estos son determinantes sociales que pueden desencadenar o que pueden contribuir a la aparición de una enfermedad, ¿sí? Muy bien, entonces continuemos, ¿ya? Perfecto. Ahora, hay conceptos que nosotros necesitamos entender y dentro de estos conceptos se encuentra lo que son las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes, ¿sí? Una enfermedad emergente puede resultar por cambios o evolución de organismos que existen, la presencia de una enfermedad conocida en nuevas áreas geográficas donde nunca antes estuvo presente. Por ejemplo, la exposición de personas en zonas que experimentan cambios ecológicos, la deforestación o reforestación, incrementan la exposición a insectos, animales o fuentes ambientales que albergan agentes infecciosos nuevos o inusuales, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de cambios en la evolución de un agente, que es lo que ocurrió el SARS-CoV, ¿no? No era un virus que atacaba a los individuos, sin embargo, este mutó, se adaptó y por lo tanto en la actualidad se considera un agente que ocasiona daño al individuo, ¿verdad? ¿Qué pasó con este agente? Probablemente por muchas teorías, ¿no? Por prácticas en laboratorio, por elementos naturales y demás, se le atribuye a que este virus mutó y que anteriormente solamente ocasionaba enfermedad en ciertos grupos de animales, sin embargo, al momento de mutar, cambia y afecta al individuo, ¿verdad? Y por lo tanto, este cambio o esta modificación puede cambiar y puede alterar precisamente el perfil epidemiológico o puede hacer que aparezca una enfermedad dentro de mi población en donde no existía esta enfermedad. Esto es una enfermedad emergente, ¿sí? También es una enfermedad emergente cuando existió una enfermedad transmisible y esta enfermedad transmisible ya no estaba presente, es decir, desapareció, la incidencia disminuyó a tal punto de que se la podía considerar erradicada y se necesita que por lo menos hayan transcurrido 25 años entre que ya no hay casos de la enfermedad y para que pueda volver a ocurrir un rebrote de una enfermedad, para que pueda considerarse una enfermedad emergente, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la viruela, ¿sí? Es una enfermedad que hoy en día se la considera erradicada en la mayoría de países del mundo. Por lo tanto,
el hecho de que vaya a ocurrir o que empiecen a aparecer casos de viruela en nuestro país, por ejemplo, se le puede considerar una enfermedad emergente. ¿Por qué? A pesar de que estuvo presente, ha transcurrido un gran periodo de tiempo de ausencia de la enfermedad, de ausencia del virus, y por lo tanto puede ser que por alguna modificación, una deficiencia del sistema sanitario, en fin, múltiples razones pueden ocasionar precisamente de que vuelva a aparecer la enfermedad. Y a esta enfermedad, a pesar de que estuvo presente, yo la considero emergente porque hay un lapso de tiempo sumamente amplio y que sumamente amplio en el cual este agente infeccioso desapareció dentro de mi población, ya no estuvo presente y sin embargo por algún evento, por alguna modificación vuelve a aparecer y por lo tanto se lo puede considerar una enfermedad emergente. Y también necesito tener claro lo que es una enfermedad reemergente, ¿sí? Hay algunas enfermedades que pueden considerarse muy controladas, aunque no erradicadas, sin embargo muy controladas, y que debido a algunos factores, ¿no? Igualmente pueden ser algunos factores genéticos, ambientales, el uso indiscriminado de antibióticos, la susceptibilidad del huésped debido a la desnutrición, la presencia de cáncer, VIH, en fin. Una serie de enfermedades puede hacer o puede ocasionar que una enfermedad vuelva a aparecer, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil, ¿sí? Con la pandemia de COVID-19, hubo un déficit dentro del sistema sanitario y por lo tanto no se estuvieron administrando las vacunas o no se estuvo dando un seguimiento al plan de inmunización nacional. Y lo que ocurre es que en un país en el cual se encontraba controlado el sarampión, empieza a reemerger una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad que aparentemente estuvo controlada empieza nuevamente a reemerger. Ejemplo de esto, ¿no? En el año 1976 el virus de ébola se detectó por primera vez con 2 brotes simultáneos en países de Sudáfrica, ¿sí? Entre ellos en Sara y que hoy en día se le conoce como Sudán del Sur, y Yambuco, que es la República Democrática del Congo y en la actualidad, ¿sí? Sin embargo, esta enfermedad aparentemente estuvo ya controlada, desapareció de la población. Sin embargo, para el 2014-2016 apareció, reemergió esta enfermedad, ¿sí? Vuelve a aparecer la enfermedad. Por ello, una enfermedad reemergente es una enfermedad transmisible que está previamente conocida y que reaparece como problema de salud pública tras una etapa de significativo descenso de su incidencia o aparente control. Aquí no hablamos de erradicación, estamos hablando de control, ¿sí? Es decir, que la enfermedad la tenemos controlada. Para hablar de erradicación necesitamos que no exista el evento o que no esté presente el evento durante un periodo sumamente largo de tiempo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué factores contribuyen precisamente a la emergencia y a la reemergencia de las enfermedades, no? Nuevamente aquí vamos, múltiples factores. Factores sociales, el empobrecimiento económico, conflictos civiles y armados, crecimiento poblacional, inmigración, deterioro urbano. ¿Qué es lo que ocurrió con la migración principalmente del país venezolano, de la población venezolana a muchos países sudamericanos? Lo que ocurrió es que la migración hizo que se incrementaran algunas enfermedades. También hubo un brote específico de algunas enfermedades que que esta enfermedad no se consideraba un problema de salud pública dentro de algunos países. Sin embargo, con el fenómeno de la migración, al tener una población que no está inmunizada en su totalidad, puede desencadenar un problema de salud pública, ¿sí? También la atención de salud, nuevos dispositivos médicos, trasplantes de órganos y tejidos, drogas de inmunosupresores, uso masivo de antibióticos, principalmente en aquellas personas que reciben trasplante de órganos, ¿no? Es muy común ver enfermedades fúngicas poco comunes. ¿Por qué motivo? Porque por su propia característica derivado de la atención médica, ya que este grupo poblacional tiene que tomar inmunosupresores,
puede derivar a la presencia de una enfermedad que es muy poco común, ¿sí? Y puede ocurrir la emergencia o la reemergencia de una enfermedad. También la producción de alimentos, ¿no? La globalización nos ha hecho que tengamos un cambio sumamente grande en la preparación y procesamiento y empaque de alimentos. Y aquí vamos todo lo que son normas de calidad, normas de procesamiento, de distribución, higiénicas y todo, ¿verdad? Dentro de las principales normas que debe cumplir una empresa que brinda atención de alimentos principalmente se encuentran las normas ISO, ¿sí? Estas normas ISO lo que hacen es establecer una serie de parámetros, una serie de lineamientos que tiene que cumplir cada una de las empresas para entregar los alimentos a la población, es decir, para que el alimento que ellos quieren introducirlo al mercado cumpla ciertos criterios. Entonces, el momento que se incumplen estos criterios de saneamiento, de calidad, de higiene y demás, puede ocasionar que aparezca una enfermedad, que surja una enfermedad o que reemerja una enfermedad, ¿sí? También la conducta humana, y aquí es muy importante, ¿no? El comportamiento sexual, el uso de drogas, viajes, dieta, actividades al aire libre, uso de guarderías y demás. Todo esto puede ocurrir a que una enfermedad que se encuentra aparentemente en control empiece a subir la incidencia o empiece a aparecer la incidencia de la enfermedad y se las considera un problema de salud pública. Los cambios ambientales son sumamente importantes, ¿no? La reforestación, cambios en los ecosistemas del agua, inundaciones, sequías, desastres naturales, hambruna y calentamiento global modifican el ambiente y por lo tanto también los virus o los agentes infecciosos que viven en ellos también se modifican y pueden ocasionar la aparición de una enfermedad o la reemergencia de una enfermedad, ¿sí? Y la infraestructura en salud pública, la restricción o reducción de programas preventivos, la inadecuada vigilancia de enfermedades transmisibles, escasez de personal entrenado. Es muy importante tener epidemiólogos, laboratoristas, especialistas en control, calidad, enfermeros, médicos salubristas, dentro de la salud pública y demás, una gama de especialistas, una gama de profesionales completamente calificados y cualificados para que puedan enfrentar a este tipo de enfermedades, ¿sí? ¿Preguntas hasta el momento, tal vez? No, doctor. No, está claro. Muy bien. ¿Qué más necesito entender? ¿Sí? ¿Qué necesito entender cuando hablo de epidemiología? Las principales cosas que me tengo que preguntar para estudiar un evento o la aparición de un evento dentro de esto es el tiempo, el lugar y la persona. El tiempo, ¿cuándo ocurrió? ¿Sí? El cuándo, ¿por qué? Porque me permite conocer cómo se desarrolla la enfermedad desde el primer contacto hasta la aparición de los signos, síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, me permite conocer la historia natural de la enfermedad y por ende el momento en el cual yo puedo intervenir para prevenir, para rehabilitar o para promocionar la salud, ¿sí? El lugar, el dónde, ¿por qué? Porque hay factores ambientales que tengo que conocer. Y la persona en quiénes, porque puedo tener grupos más vulnerables frente a otros. Tiempo, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades infecciosas nuevamente, las enfermedades infecciosas son agudas y por lo general suelen tener estacionalidad, como por ejemplo la influenza, ¿verdad? La influenza es una enfermedad endémica que está todo el tiempo. Sin embargo, hay momentos o hay periodos en el año, principalmente en las épocas invernales, en las cuales incrementan el número de casos y puede ocurrir que a pesar de que permanezcan endémicas en el tiempo, puedan convertirse en un problema de salud pública, ¿sí? Por lo tanto, el estudiar el tiempo permite anticipar su ocurrencia y adoptar medidas preventivas. Es decir, en qué momento tengo precisamente que actuar. Por ejemplo, cuando hablo del dengue, ¿no?
Y digo que esta es una enfermedad endémica que está presente todo el tiempo, sin embargo hay épocas del año que incrementa y que están directamente relacionadas con el ambiente, y este ambiente es precisamente por el clima, ¿sí? Y por ello hay, previo a la época invernal, empiezan las medidas de prevención, que son las medidas de saneamiento ambiental, ¿ya? Es muy importante registrar la ocurrencia de la enfermedad a través de varios años para describir y predecir sus ciclos. Esto me va a permitir a mí saber qué ocurre en 2020 frente al 2019, 2018 y 2017. La enfermedad en el 2020 en comparación a los otros años, ¿está controlada o no está controlada? Ya vamos a ver esto como que son curvas endémicas y canales endémicos, ¿sí? Aquí es conveniente registrar su tendencia secular, es decir, el patrón de variación a lo largo del tiempo, es decir, cómo se va comportando la enfermedad, en qué semanas incrementa, en qué semanas disminuye, cuándo hay periodos de latencia, en qué momentos desaparece la presencia de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos la tendencia de la varicela por semanas epidemiológicas entre los años 2016, 2017 y 2018, ¿sí? Cuando podemos observar, tenemos desde la semana epidemiológica 2 hasta la 52, ¿sí? Y aquí observamos precisamente el número de casos por semana epidemiológica, y si es que yo les pido en este momento que ustedes me digan qué ocurre o dónde se encuentra el pico máximo de la enfermedad en estos 3 años, ¿dónde me podrían ustedes decir? En la semana 14 en el año 2018. Muy bien, ¿con cuántos casos? Con 341. 341 casos en la semana epidemiológica número 14, efectivamente. Entonces, esto me está permitiendo observar cómo se está comportando la enfermedad, y esto es una tendencia de la varicela. Yo esperaría que si el comportamiento de la varicela es el mismo, esperaría tener la misma tendencia en comparación a los 3 años, ¿sí? Sin embargo, aquí observo que tengo un pico sumamente alto en la semana 14 del año 2018, ¿sí? Y también observo que hay un comportamiento inusual en la semana epidemiológica 37, más o menos, entre la 36 y la 38, en el año 2017, lo que me puede demostrar aquí que el patrón o el comportamiento de la enfermedad no perdura estático durante todo el tiempo, ¿sí? Pero, sin embargo, puede ocurrir que aquí podrían existir algún factor ambiental o alguna otra causa que podría haber ocasionado que incremente el número de casos, igualmente que acá. Pero en la mayoría del comportamiento podemos observar una tendencia similar durante los 3 años que se han analizado, ¿sí? Muy bien, lugar. Nuevamente, ¿por qué lugar es importante, no? La localización geográfica de los problemas de salud es fundamental para conocer su extensión y la velocidad a la cual se disemina. ¿Dónde aparece la enfermedad? ¿Recuerdan que hablamos sobre el cólera y el estudio de Snow? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde parte él? Parte de identificar en dónde se encuentran las personas, ¿verdad? Y empieza a delimitarlos, empieza a hacer un mapeo. Y aquí es muy importante esta herramienta de mapeo, que es una de las herramientas de la epidemiología espacial, que me permite a mí identificar una población en riesgo. Digamos que no hablamos de un mapa a nivel nacional, sino simplemente hablamos de un mapa a nivel comunitario. ¿De qué herramienta estaríamos hablando si yo les digo que tenemos que trabajar en el mapeo de salud e enfermedad de la población, de una población asignada a su distrito o a su unidad operativa? ¿Con qué se trabaja principalmente? Es una herramienta sencillita que siempre hacen en las unidades operativas y que ustedes van y la conocen cuando llegan ahí. ¿El ASIS? Muy bien, eso, la CIS es un diagnóstico, muy bien, pero si hablamos de epidemiología espacial y hablo de mapeo, ¿qué encuentran en las unidades operativas? No es el mapa parlante, ¿no? Perfecto, un mapa parlante, ¿verdad? Este mapa parlante a mí me va a permitir identificar dónde aparece una enfermedad, por ejemplo, en una comunidad pequeñita. Digamos que tengo un brote de varicela, ¿sí? Entonces yo necesito identificar a mi paciente y por lo tanto necesito delimitarlo geográficamente
e intervenir con medidas de control, como por ejemplo cuarentena, ¿ya? Ponerle en cuarentena a esta población por el brote de varicela y evitar que la enfermedad se disemine. Y por ello es muy importante el mapeo, ¿sí? Que yo vaya a mapear el lugar, que yo conozca el espacio físico y que vaya delimitando la aparición de los casos. Y como en la historia de Snow, ¿sí? En la cual empezó él a identificar de dónde pudieron haberse contaminado y encontró precisamente este canal o esta bomba de agua que era la que estaba produciendo la contaminación a la ciudad. Lo mismo puede ocurrir con nosotros si es que hacemos el estudio de un brote de varicela. Identificamos a la persona, pues empezamos a indagar en dónde estuvo, con quién estuvo, cuáles fueron sus contactos. Además de eso, luego de que presenta la enfermedad, quiénes fueron sus contactos, a quiénes tengo que proteger, y empiezo a marcar y empiezo a hacer un cerco epidemiológico para evitar la diseminación de la enfermedad, ¿sí? El área de trabajo, el área rural o urbana, el lugar de nacimiento u otro espacio de interés. Es muy importante también, por ejemplo, dentro del área hospitalaria. ¿Qué ocurre cuando empiezan a aparecer muchos casos de pacientes contaminados con X germen, con X bacteria, ¿no? Aquí entra también la epidemiología y entra también esto del estudio del lugar. ¿Por qué? Porque el momento de investigar o de hacer este estudio epidemiológico que está directamente vinculado con todo lo que es investigación, básicamente es como ser un detective privado, ¿sí? Puedo identificar la fuente de contaminación. Puede ser que la fuente sea el suministro de agua, puede ser que sea quirófano, que sea un ascensor, un lugar de transición de pacientes y demás. Por lo tanto, puedo identificar los lugares en los cuales puede ocasionarse la contaminación o la contaminación con el agente infeccioso. También es importante el análisis del lugar en cuanto a sus características físicas y biológicas, ya que permite generar hipótesis sobre posibles factores de riesgo. Esto es sumamente importante, ¿no? Miren ustedes este niñito que está tomando o que está llenando su botellita de agua. Pero ¿qué ocurre con esta agua? ¿Esta agua será limpia, será sucia? ¿Qué se encuentra contaminado? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Por lo tanto, tantas cosas a las cuales él puede estar expuesto en este momento, ¿verdad? Y por ello, el lugar, sí, las características del lugar son sumamente importantes al momento de hacer un análisis epidemiológico. ¿Preguntas? ¿No? No. Perfecto. También otro elemento importante es la persona, ¿no? ¿Por qué la persona? Porque hay algunas características de los individuos que nos hacen más susceptibles que otros, ¿sí? Por ejemplo, la edad, el género, el estado nutricional, los hábitos y conductas, la condición social, nos va a permitir identificar la distribución de las enfermedades y posibles grupos y factores de riesgo. Si les pido a ustedes que comparen las tres imágenes que tienen aquí, ¿qué grupo se encontraría más en riesgo? Tal vez los de la primera imagen. Muy bien, la primera imagen, ¿por qué? Yo creo que por la fuerte exposición a contaminación que se presenta, a diferencia de la segunda, que se nota que es una población sana, y la tercera, aunque podría tener algunos factores económicos y sociales, pues creo que es menos vulnerable que la primera. Ya, muy bien. Pero va a depender del evento que yo esté estudiando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo les digo en este momento, ¿qué grupo? Si es que hablamos de enfermedades infecciosas, pues sí, el primero es el más expuesto. Pero si hablamos de enfermedades crónicas, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál será el grupo más expuesto? El segundo grupo, ¿Por qué? sobre todo por el rango de edad, porque aquí el sistema inmune puede que ya no va a ser tan fuerte en comparación a las personas más jóvenes y están en más riesgo. Muy bien, sí puede ser, es verdad, pero también vemos que si bien es cierto pueden tener enfermedades crónicas, tienen un estilo de vida saludable. Si son un grupo en riesgo, no hay duda de aquello. Sin embargo,
yo considero que para que desarrollen enfermedades crónicas, continúo considerando que los de la primera imagen siguen siendo el grupo de más alto riesgo. ¿Por qué? Porque además de que tienen una alta exposición a agentes biológicos, se observa que tienen condiciones pobres, socioeconómicamente son una población sumamente pobre, lo que deriva a una mala alimentación, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros analizamos algo debemos analizar todo, no solamente así. ¿Qué más me podrían decir ustedes de la primera imagen que les podría exponer a una enfermedad crónica a futuro? Joana Jaramillo. Sí, doc, de la primera imagen de una enfermedad a futuro, me dice, ¿verdad? Puede ser igual, como lo mencionaron, por la contaminación, por lo que ellos están con restos de basura y porque también puede que tengan un sistema inmune deprimido, no lo sabemos. Ya, Yulady. Podría ser también bueno, aparte de las infecciones, podría ser desnutrición. Ya, muy bien. Milena, sí, otra de las cosas que también podría influir aquí es de que no se está manejando de forma adecuada, por ejemplo, guantes o mascarilla para evitar un poco más la exposición a estos residuos. Serían aquí en este caso las conductas que lleva la población para poder manejar estos residuos. Muy bien, y si hablamos desde la epidemiología social, ¿por qué será que esta población tiene un alto riesgo? ¿Será que este grupo poblacional tiene seguro sanitario? ¿Será que este grupo poblacional cuando llegue a la edad de jubilación va a tener una pensión? ¿Será que este grupo poblacional tiene un hogar limpio, adecuado para cubrir todas las necesidades de lo que involucra envejecer? No. Muy bien. Por el hecho de que como están trabajando, se podría decir, no van a tener un seguro social para poder después ir a un centro hospitalario para que puedan ser atendidos en caso de que ocurra alguna enfermedad. Exacto, ¿verdad? Ellos están simplemente a la mera voluntad de ¿qué? De un sistema de salud público que cuando se presente la enfermedad van a acudir. Será probablemente que por sus condiciones propias de trabajo ellos puedan hacer lo mismo que están haciendo los adultos mayores con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio y demás. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, aquí tiene que ver mucho el aspecto cultural también, ¿sí? Y bueno, los niños en la imagen inferior son una población en crecimiento en la cual hay que trabajar, ¿sí? Y también son un grupo vulnerable. Sin embargo, como ustedes pueden ver, a pesar de que son niños con recursos económicos pobres, se observa un ambiente limpio, ¿sí? Un ambiente saneado, es decir, que no tienen mayor exposición. A pesar de que obviamente los recursos económicos o el nivel social que se puede observar en ellos no es sumamente alto. Sin embargo, el saneamiento del lugar es adecuado, lo que involucra que si hay saneamiento en este lugar, estoy hablando de que la población que vive ahí, sus padres, sus abuelos, la gente que gira en torno a él, también son gente que se preocupa por la condición de salud de esta población, ¿sí? Entonces recuerden que cuando hablamos de epidemiología no solamente estamos hablando de exposición a agentes biológicos, sino que también estamos hablando desde el punto de vista social. Y por lo tanto, entre las tres imágenes, la primera es la que realmente expone un nivel sumamente alto en función de lo que hablamos de personas, ¿sí? Muy bien, continuemos. La variación de la ocurrencia de la enfermedad de acuerdo a las características de las personas puede deberse a diferencias en el nivel de exposición de las personas a factores de riesgo, la susceptibilidad a los mismos o a una combinación de ambos, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en esta imagen, ¿sí? Muy bien. ¿Qué ocurre con la causalidad?
¿sí? La epidemiología no solamente busca conocer la enfermedad en función del tiempo, espacio y persona. La epidemiología también busca las explicaciones del por qué ocurren estos eventos, ¿sí? Lanzamos hipótesis y verificamos posteriormente estas hipótesis. Por ello, permite orientar medidas de intervención adecuadas y posterior evaluación de su efectividad. Cuando hablamos del enfoque epidemiológico, consideramos que la enfermedad en la población no ocurre por azar, es decir, no simplemente apareció, ¿sí? Sino que debe existir algún detonante o algún factor que me está llevando a que aparezca la enfermedad en esto. No se distribuye homogéneamente y tiene factores asociados, ¿ya? Muy bien. Dentro del enfoque epidemiológico se considera que la enfermedad en la población es un fenómeno dinámico, es decir, un fenómeno que está cambiando todo el tiempo y que todo el tiempo va a tener modificaciones, sea por el agente biológico, sea por el tiempo, sea por la persona, sea por el ambiente, por los determinantes de la salud. Todo el tiempo va a ser un evento que está cambiando. Su propagación de la interacción entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos y los grupos, ¿sí? Es decir, que la propagación va a depender de cómo interaccionen las personas, ¿sí? Por ejemplo, en la pandemia de COVID nos decían desde el inicio de la cuarentena para detener el virus, para que no se convierta en un problema de salud sumamente amplio. Sin embargo, si es que nosotros hablamos desde el punto de vista de la inmunidad, de generar inmunidad, ¿no?, en la población, nosotros necesitamos que la enfermedad se distribuya al azar dentro de la población. ¿Por qué? Porque mientras se distribuye al azar, estoy garantizando que el mayor contacto del agente infeccioso con la población va a darme un mayor número de personas resistentes a este germen y por lo tanto, o a este agente, y por lo tanto puede llegar un momento en el cual yo tengo una inmunidad grupal, que es lo que ocurre con la influenza, ¿verdad? Ocurre con la influenza que llegó a un cierto momento en el cual estuvimos en contacto todos con el virus y que la gran mayoría de la población genera un nivel de inmunidad y deja de convertirse en un problema grave de salud pública. Y es lo que está ocurriendo ahora con el COVID, ¿no? Más las vacunas, más ya el activamiento de la población en general, está dándonos un nivel de inmunidad dentro de la población. No podemos hablar de una inmunidad global, pero tenemos una inmunidad alta. No podemos hablar todavía de una inmunidad de rebaño, pero ya tenemos una gran cantidad de población inmunizada, ¿sí? Esto va a ir progresando, va a ir avanzando y la normalidad va nuevamente a surgir, ¿sí? Toda causa precede a su efecto, principio de determinalismo causal, ¿no? Es decir, siempre para que ocurra la enfermedad necesito el agente, necesito la exposición y una serie de determinantes que rodean al evento para que se produzca la enfermedad. Así que siempre la epidemiología va a pensar de la siguiente manera, que para que tenga la enfermedad tiene que existir una causa, ¿sí? Muy bien, existen varios modelos, existen dos principales modelos de causalidad. El primero es la tríada epidemiológica, ¿sí? Cuando hablamos de la tríada epidemiológica nos hace referencia a que hay una interacción entre el ambiente, el huésped y el agente, y en mitad de estos tiene que aparecer un vector, ¿sí? O un transmisor que vaya a llevar la enfermedad, ¿no? Que vaya a llevar el agente al huésped, pero que no es suficiente con que el agente llegue al huésped para que produzca la enfermedad, sino que también hace falta las características del huésped más las características del ambiente para que la enfermedad se produzca, ¿sí? Muchos agentes infecciosos es transmitido por un vector, por ejemplo, en el caso del dengue, de la fiebre amarilla, entonces es transmitido por un vector, ¿sí? Pero como les digo, es la interacción entre el agente, el ambiente y el huésped. Muy bien. ¿Qué modelos de causalidad tenemos, sí? También dentro de los modelos de causalidad, además de la tríada epidemiológica, se habla de un modelo de componentes causales.
Este modelo de componentes causales considera que para la presencia de la enfermedad existen múltiples causas, existen múltiples razones para que se presente una enfermedad, ¿sí? Perdón. Por lo tanto, chicos, permítanme un rato, voy a tomar agua porque si no voy a toser, ¿ya? A ver, chicos, perdón. Me voy a tomar agüita, mil disculpas. Ya, a ver. Entonces les decía que el modelo de los componentes causales nos dice, ¿sí? Que para que aparezca una enfermedad necesitamos múltiples causas, ¿sí? Y para que se presente la enfermedad, como mínimo necesitamos que existan condiciones o eventos que actúen en concierto, es decir, al unísono, al mismo tiempo, para que pueda presentarse la enfermedad, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de la tuberculosis, ¿no? Una causa necesaria para que se presente la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, no es suficiente para que se desarrolle la enfermedad, ¿sí? Para que se desarrolle la enfermedad necesito una causa. Además de esto, que sería una causa o un factor o una condición que se va a sumar a la presencia del Mycobacterium para que desencadene la enfermedad. Y esto puede ser que el Mycobacterium tuberculosis, al estar en contacto en un paciente que tiene desnutrición, la desnutrición le generó inmunosupresión y por lo tanto en este momento puede que al estar interaccionando estos tres eventos o estas tres causas van a desencadenar la enfermedad, ¿sí? Este modelo de componentes causales necesita que exista una serie de causas suficientes para que puedan ocurrir la enfermedad y una causa necesaria, ¿no? Por ejemplo, también en el caso del cáncer de cuello cervicuterino, una causa necesaria es el virus del papiloma humano. Sin esta no se desarrollaría, digamos, desde algún enfoque, desde algún punto de vista, el cáncer de cervix. Sin embargo, necesito otros elementos, como por ejemplo las características del huésped, y en fin, una serie de características más que pudiesen interaccionar para que se desarrolle la enfermedad, ¿sí? Una enfermedad puede tener varias causas suficientes y cada causa suficiente puede tener causas componentes, ¿no? Por ejemplo, la desnutrición es una causa suficiente para que sumada al Mycobacterium tuberculosis produzca la enfermedad. Sin embargo, de una causa componente de la desnutrición, ¿qué me podrían decir? ¿Qué provoca la desnutrición o qué puede estar provocando la desnutrición en la población? La pobreza puede ser un factor. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? La presencia Tal vez la falta de información. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna enfermedad
del tracto intestinal también, ¿verdad? Entonces, todo esto, la desnutrición puede tener causas componentes que sumada a una causa necesaria puede generar una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, la inmunosupresión, ¿qué causas componentes puede tener? ¿Cuál puede ser la causa de una inmunosupresión? La infección por el VIH, por VIH. ejemplo. A ver, no les escuché. Por VIH, Doc. VIH, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Por lupus, doctora. Muy bien, ¿qué más? El cáncer de un paciente con trasplante de órganos. Perfecto, también, muy bien. Todos estos pueden ser causas componentes para la inmunosupresión que sumadas a esta causa necesaria ocasionan la aparición del evento o la enfermedad, ¿sí? Se dice que aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todos los mecanismos causales se denomina causa necesaria. Y en este caso también una causa necesaria es el Mycobacterium tuberculosis. Muy bien. A ver, sí, creo que me pasé. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la historia natural de la enfermedad? Ya hemos hablado de algunas características, ¿verdad? Hemos hablado de características de análisis, de tiempo, espacio, persona, hemos hablado precisamente de los modelos de causalidad y ahora vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución o muerte, ¿sí? Es decir, desde el momento en el que la persona se encuentra en contacto con el agente infeccioso, existe un periodo de latencia. Este periodo de latencia transcurre, aparece un periodo ya de signos y síntomas, un periodo sintomático o el periodo patogénico, ¿sí? Y este periodo patogénico va a tener la fase de signos, de síntomas, de defecto, de daño y de estado y de muestra finalmente, ¿sí? Por lo tanto, se refiere a la evolución de la enfermedad en un individuo a través del tiempo en ausencia de la intervención, es decir, que nosotros no vamos a intervenir en absolutamente nada para conocer la enfermedad, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en el periodo prepatogénico, o es decir, en la fase de latencia, ¿no? Es decir, en el cual el agente o se interaccionan el huésped, el ambiente, ¿sí? Y el agente, el huésped y el ambiente, es decir, está la tríada epidemiológica aquí, ¿no? Y existe un vector probablemente que lleva a la gente hacia el huésped y en interacción con el ambiente o las características del ambiente y las características del huésped, puede o no provocar la enfermedad. A este periodo de aquí se lo denomina un periodo prepatogénico. Y en este periodo, el conocer este periodo prepatogénico, es decir, antes de que se presente la enfermedad, ¿en qué me va a ayudar? En el fomento de la salud y en la protección específica, lo que nosotros denominamos la prevención primaria. Entonces, conocer cómo interacciona el ambiente, la gente y el huésped me va a permitir tener una prevención primaria. Por ejemplo, si yo les hablo del dengue, ¿qué medidas de prevención ustedes realizarían en un periodo prepatogénico? Sería, por ejemplo, una medida la adecuada limpieza, porque como sabemos en los reservorios que se almacena el agua y todo eso son los criaderos del mosquito, en este caso del vector. Entonces una adecuada limpieza del ambiente sería una medida de prevención primaria. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de medidas hacia el ambiente. ¿Qué más? ¿Qué otras medidas podemos hacer? ¿Qué medidas aplicarían al huésped? Tal vez el uso de barreras físicas. Muy bien, el uso de barreras físicas, ¿verdad? También estos repelentes de mosquitos y demás, ¿sí? Y a la gente, bueno, pues estamos la fumigación y demás, ¿no? Una serie de características que prácticamente atacamos al vector antes que a la gente mismo, pero sin embargo estamos atacándolo
de cierta manera para evitando que éste vaya a llegar al huésped, ¿sí? Entonces, el hecho de conocer el periodo prepatogénico, es decir, el periodo que transcurre o cómo se desarrolla el agente con el individuo o con el huésped, me va a permitir esto, ¿no? Tomar medidas de fomento de la salud y protección específica. Sin embargo, cuando no hemos tomado adecuadas medidas o cuando las medidas de prevención primaria han fallado, voy a tener precisamente ya el periodo patogénico, ¿sí? Y en este periodo patogénico empieza precisamente en este periodo de latencia en el cual ya el paciente tiene la enfermedad, sin embargo, puedo tener signos y síntomas o puedo no tener signos y síntomas. Es decir, puedo tener una enfermedad aparente o inaparente. Sin embargo, todas las personas que tienen una infección inaparente, es decir, que no presentan signos y síntomas, son el grupo más peligroso porque no presentan la enfermedad, sin embargo, pueden transmitirla, ¿sí? Cuando pasa este periodo de latencia, ya existen cambios tisulares y desarrollan la enfermedad. Aquí estamos hablando de signos y síntomas. Ya se encuentra presente la enfermedad y puede haber defecto daño que puede culminar finalmente en la muerte o en el estado crónico del paciente, ¿sí? Por ello, en estos momentos, cuando hablo del periodo de latencia, cuando los primeros cambios, los signos y los síntomas, cuando ya la enfermedad se convierte en aparente, puedo intervenir en primera, en el periodo de latencia con un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos en esto? Un periodo de latencia, por ejemplo, con el cáncer del cuello cervicuterino, con el virus de papiloma humano, ¿sí? Puede ser que aún no me contribuya a la aparición de cáncer cervicuterino. Sin embargo, hay un periodo de latencia, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. ¿Cómo se diagnostica? ¿Sí? Mediante la práctica del Papa Nicolau, ¿no? Vamos a tomar una muestra para análisis histopatológico, vamos a identificar el virus de papiloma humano y, en fin, si es que se encuentra, ¿qué hacemos? Damos un tratamiento inmediato, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya encontramos algún tipo de daño tisular y hay signos y síntomas de la enfermedad, y digamos que aparece la enfermedad o el cáncer en una etapa 1, ¿qué se hace en este momento? Limitamos el daño, probablemente quimioterapia, radioterapia y en algunos casos inclusive la extirpación de la zona dañada, ¿verdad? Del cuello del cervix y algunas veces de todo el útero, ¿sí? Estamos limitando el daño y estamos garantizando que todavía el individuo viva. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el defecto o el daño ya es mayor? ¿Qué pasa cuando ya identifico la enfermedad en una etapa 3, una etapa 4? ¿Sí? Puede ser que dé quimio y radioterapia y que la paciente todavía continúe con vida. Sin embargo, los daños provocados en ella, tanto por el tratamiento como por la enfermedad que recibió, voy a necesitar medidas de rehabilitación y esto se denomina una prevención terciaria. O también puede ocurrir que se presente la muerte del paciente. Entonces, a todo esto se lo conoce como historia natural de la enfermedad. Es decir, cómo evoluciona la enfermedad desde el momento desde el que se encuentra la tríada epidemiológica en contacto hasta el momento en el que termina la enfermedad y finalmente o la persona se rehabilita, termina en un estado crónico o fallece. ¿Sí? ¿Preguntas? No, está claro. Todo claro. Ya, muy bien. Bueno, aquí hablamos de la cadena epidemiológica nuevamente, ¿no? Y aquí hablamos de la gente, lo que es un reservorio, la puesta de salida de la gente, modo de transmisión, la puesta de entrada, la susceptibilidad del huésped, que vamos a ir reforzando un poquito cada uno de estos, ¿sí? Bueno, a ver qué hora es. Muy bien. Dentro de la cadena epidemiológica es muy importante hablar del agente, ¿no? El agente, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, puede ser un agente biológico, como por ejemplo las bacterias, protozoarios, metazoarios, los hongos, las riquezas del virus, los priones, que son aquellos agentes biológicos que ocasionan la enfermedad, ¿sí?
Sin embargo, también podemos hablar de agentes no biológicos, como por ejemplo, cuando hablamos de exposición química a pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos, residuos industriales. Y los no biológicos físicos que también ocasionan daño a la presencia de una enfermedad, la fuerza mecánica, el calor, la luz, las radiaciones y el ruido. Dentro de las propiedades de los agentes biológicos tenemos las propiedades intrínsecas de los microorganismos, que son la composición química y la morfología, el tamaño, la forma y la estructura, que son muy importantes, ¿sí? Cuando hablamos, recuerden, principalmente de agentes biológicos, ¿sí? La habilidad de estos agentes de inducir la inmunidad específica, lo que también denominamos como antigenicidad o inmunogenicidad. Cada uno de los agentes va a tener un diferente nivel o forma de generar esta inmunidad en el individuo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del virus de la influenza, que se multiplica solamente en las células epiteliales, que recubre el árbol traqueobronquial, con los virus del sarampión, ¿no? Y de la fiebre amarilla, que se diseminan a través del torrente sanguíneo y se multiplican en numerosos sitios de todo el cuerpo. ¿Quién va a provocar mayor inmunidad o antigenicidad? ¿Quién nos va a dar una mayor antigenicidad? Nos va a dar estos, los segundos, ¿no? El sarampión y la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque su inmunidad va a ser más efectiva y duradera debido a que precisamente la antigenicidad llegó a mayor lugar del cuerpo, a mayor profundidad. Y por lo tanto la antigenicidad va a ser más duradera durante más tiempo dentro de los individuos. Dentro de las propiedades de los agentes infecciosos, de los agentes biológicos, es muy importante hablar sobre la vulnerabilidad que estos tienen al ambiente, a las sustancias químicas, a los agentes físicos y terapéuticos. Por ejemplo, la cepa o el bacilo de tuberculosis es una cepa muy resistente al ambiente, ¿no? Muy resistente, se adapta a muchos espacios del ambiente e inclusive se ha adaptado tanto que los primeros tratamientos para tuberculosis ya no son eficaces en algunos pacientes, ¿ya? Entonces, y esto tiene mucho que ver también con el mal uso de los antibióticos o de la antibioticoterapia. Es muy importante, precisamente por eso, hacer un uso adecuado de los antibióticos en la población, porque cada día vamos teniendo agentes biológicos sumamente resistentes al tratamiento que les puede dar. Un ejemplo de esto es el gonococo, ¿no? Que inicialmente en el año de 1930 era susceptible a las sulfonamidas, ¿no? Y cuando estas fueron descubiertas en el año de 1930, ya era el principal tratamiento para el gonococo en aquella época. Sin embargo, el mal uso de los antibióticos, la mala prescripción de antibióticos y de medicamentos, después de que han sido distribuidos de una manera sumamente indiscriminada, luego de unas décadas, casi todas las cepas del gonococo fueron resistentes y por lo tanto la situación fue sumamente grave porque ya no eran solamente resistentes a las sulfonamidas, sino que se adaptaron y se volvieron también resistentes a la penicilina. Entonces miren ustedes que los agentes biológicos tienen tendencia a mutar y a adaptarse precisamente al ambiente al cual se encuentran expuestos ellos. Muy bien, ¿qué otra cosa es muy importante? Las características del huésped, ¿no? El huésped es toda persona o animal vivo que se incluyen las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Aquí la entrada del agente, ¿sí? Biológico o no biológico en el huésped inicia el proceso de infección. En las enfermedades no transmisibles inicia un periodo de latencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, que puede ser que el agente biológico se hospede dentro de un animalito y que este animalito va a llevar la enfermedad al individuo y sin embargo el animalito no desarrolla la enfermedad, sin embargo es portador del agente biológico que va a provocar la enfermedad al individuo, ¿sí? Muy bien.
Dentro de la cadena epidemiológica, luego de que se produce precisamente o que conocemos la característica del huésped, luego de que la gente llega al individuo, puede ocurrir o no la infección, ¿sí? Y la infección es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Es decir, necesito que se desarrolle y se multiplique el agente infeccioso. Y la sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies del cuerpo o en prendas de vestir, juguetes u otros objetos inanimados o sustancias como agua, leche o alimentos no constituye infección, sino contaminación. Por ello, puede ser que yo tenga un individuo que, si bien es cierto, estuvo en contacto, por ejemplo, con otra persona que tiene influenza, le llegó el virus de la influenza a esta persona. Y sin embargo, esta persona no desarrolló la enfermedad. Por lo tanto, no es una persona que esté infectada, sino más bien es una persona que no desarrolló o que el agente no se multiplicó y por lo tanto no se infectó, ¿sí? Cuando hablamos de que el desarrollo del agente se realiza sobre el cuerpo de los agentes patógenos, como por ejemplo los piojos, ¿no? Esto no es infección tampoco, sino se denomina infestación, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas? Chicos, veamos cuánto nos faltan. Perdón, porque tengo otra clase de aquí hasta las 9. A ver. Bueno, ya vamos como por la mitad del contenido de esta semana. Lo demás no es muy difícil, ya vamos hablando solamente de algunas características, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo creo que... Ay, Dios mío, toda la grabación ha estado pausada todo el rato desde que me fui a tomar agüita, creo. ¿O no? No, sí estaba grabando. Paciencia. Ah, ya. Realmente me olvidé. Bueno, chicos, les dejo hoy unos 10 minutitos antes porque tengo otra clase que inicia a las 7, ¿ya? Y termina a las 9. Entonces tengo que terminar esto ya. Y terminaríamos de ver los contenidos de esta semana el día de mañana, ¿sí? Muy bien. Como ejercicio práctico para la última hora que vamos a tener, yo sé que me ha ido un poco lento, pero sin embargo para mí es muy importante que entiendan todos los conceptos, ¿sí? Como ejercicio práctico vamos a tener, no es una tarea que van a entregar, sin embargo es una tarea de discusión de grupo que lo tienen que realizar dentro del aula, ¿sí? Vamos a seleccionar y justificar por medio de una discusión de grupo una enfermedad infecciosa y de importancia en el país, región o localidad, ¿sí? Y vamos a discutir qué ocurre precisamente con toda la que es cadena epidemiológica, ¿no? Tomando en cuenta la gente, el ambiente, el modo de transmisión y demás, todo esto, ¿sí? Entonces vamos a discutirlo, todo esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Tal vez. Doc, o sea, buscamos una enfermedad infecciosa y vemos todo el proceso de lo de la cadena epidemiológica, nada más. Sí, no, esta es una tarea que tienen en la práctica, déjenme ver, está con fecha de entrega, sí, exactamente, sí. Ya lo crees. Ajá, inclusive tienen que hacer un ensayo, esto es un trabajo grupal, igualmente están creados los grupos, no es para la práctica 2, que se llama grupal, enfermedades infecciosas, pueden ir uniéndose los grupos para que puedan trabajar, ¿sí? ¿Ya? Esto para la siguiente clase, ¿ya? Están creados los grupos dentro del aula virtual, esto lo terminaríamos de trabajar el día de mañana, terminamos de ver los contenidos que nos falta y trabajamos un poquito en su trabajo grupal, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, chicos, entonces que tengan una linda noche y nos vemos el día de mañana.